Amigos, estamos de vuelta en Al Límite. Gracias por mantener la sintonía. El caso que presentaremos a continuación es el de una joven que durante toda su vida ha tenido que cargar sobre sus hombros con el peso de tragedias que han rodeado todo su entorno, con el título de que la llamen asesina desde que tuvo uso de razón, ya que cuando apenas tenía 3 años, accidentalmente prendió un fósforo que incendió la habitación donde dormía su hermano de 1 año de edad. Desde ese momento, una serie de hechos trágicos, traumáticos y como sacados de una película de terror han rodeado su vida, intentando incluso quitarse la vida varias veces. Jennifer Moquete nos cuenta su historia al límite a continuación. Muchos episodios han marcado tu vida, o sea, desde prácticamente tu nacimiento han venido pasando una serie de situaciones y bueno, estás aquí como una guerrera, una mujer valiente que ha podido superar todas estas cosas que has vivido y te felicito porque has tenido un gran valor, una enorme resiliencia para tú soportar todos estos episodios y seguir adelante. Muchos desmayan, tiran la toalla, pero tú has perseverado en el camino y tienes unos hijos que pues por ellos me imagino que estás luchando para salir adelante. Me gustaría que me fueras narrando poquito a poco, o sea, estos momentos que poco a poco fueron marcando tu vida, empezando desde que era muy pequeña. Cuéntame cómo fue tu niñez, con quién vivías, dónde vivías y los hermanos que tenías en ese momento. Bueno, mi niñez fue muy difícil porque a los 3 años pasó un accidente, diría yo accidente porque yo no recuerdo nada. Tenía 3 años, me puse a jugar con fósforo y un hermanito mío se quemó en la casa. De ahí duraron un tiempo, mi mamá y mi papá se separaron, a mí me mandaron para el campo junto con otro hermano. Y tuvimos una niñez muy difícil, muy difícil. Y aparte de eso, mis hermanos no están declarados. Estuve rodando de casa en casa, nunca tuve un hogar estable. Y fue una niñez muy difícil, pero siempre quise estudiar. Me encanta mucho la enfermería, he hecho varios cursos técnicos como masaje, locución, farmacia, cajera bancaria y ahora estoy terminando enfermería. Ya lo terminé, pero estoy haciendo la pasantía ahora. ¿Dónde le estás haciendo? En San Lorenzo de los Minas. Ah, en la maternidad. ¿Qué tiempo tienes ahí ya? Ya tengo 2 meses. Ok. La pasantía dura 3. Cuéntanos un poquito, nárranos un momento eso que pasó, ese hecho que marcó tu vida. ¿Qué pasó en ese momento? Exactamente, ¿dónde fue? ¿Quiénes estaban dentro de la casa? ¿Qué hora era? O sea, en la casa donde se quemó, bueno, no, estábamos mi hermano y yo solamente. Yo y el más pequeño. ¿Qué edad tenía? Él tenía 1 año, no caminaba todavía, por eso fue que no se salvó. Ok, ¿dónde fue ese incendio? Eso fue en Lobando con Gómez, había un apartamento, no recuerdo muy bien la dirección. ¿Qué año fue eso? ¿Hace qué tiempo? Eso fue como en el 91, más o menos, porque mi papá después en el 94 murió de un paro cardíaco. Okay. Mi mamá se casa de nuevo con otra persona, tiene 2 hijos más, pero esa persona le quita la vida. O sea, somos huérfanos también de feminicidio. Cuéntanos, antes de llegar ahí, el momento del hecho, o sea, tu hermano muere quemado, tú te logras salvar, tienes alguna quemadura. ¿Qué pasó ese día? Cuéntanos un poquito, o sea, nárrame eso de que estabas jugando con fuego y qué pasó. Sí, los vecinos lograron sacarme a mí, pero cuando iban a sacarme a otro hermano no hubo tiempo. Yo fui una sobreviviente. ¿Dónde estaba tu mamá? Estaba en un colmado comprando algo, pero parece que duró demasiado tiempo. Okay. En ese momento, cuando sucede eso, ¿tú cuándo tienes uso de razón de saber que tu hermano murió en ese incendio? Bueno, como a los 6 años, y porque yo me lo soñaba. Yo una vez le dije a mi abuela, yo no sé por qué todos los días me sueño con fuego, todos los días. Y ella me dijo, eso fue porque cuando tú estabas chiquita te ibas a quemar. Y yo le pregunté, y ella entonces me dijo. Pero a los 6 años, cuando me inscriben en la escuela, comienzan los niños a burlarme, a decirme asesina, asesina, y siempre me decían asesina donde quiera que estaba. Me hacían bullying prácticamente. ¿Tú te quedaste en el mismo sector donde ocurrió el hecho? No, en el campo, pero la mayoría de personas lo sabían ya. ¿Qué campo? Double G. Y hasta allá llegó la noticia. Sí. ¿Qué sentías tú en ese momento cuando te decían asesina? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, como a los 7 años,
Yo decía que yo no podía estar en este mundo porque yo había matado a mi hermano. ¿Llegaste a pensar en el suicidio en algún momento? Sí, ¿Lo intentaste? lo he intentado 2 veces. 2 veces. ¿De qué manera? ¿Qué hiciste? A los 10 años y a los 14, ¿De qué forma? con medicamentos. ¿Tomaste pastillas? Sí. ¿Te atormentaba la idea de pensar de que tu hermano había muerto por tu culpa? Sí, no solo eso, también me decían que mi hermano, yo tengo un hermano ciego, que él quedó ciego por mi culpa porque yo lo dejé caer tratando de cargarlo. Y él también me culpa. ¿Él? Sí. ¿Qué te dice? Por culpa de él que él está así, que yo tengo que mantenerlo obligado. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 27 años y tampoco tiene documento. Entonces, ¿qué pasó en esa caída? ¿Por qué él queda ciego? Dicen los médicos que le dio meningitis. Ok. En ese momento, cuando tú sientes todo este bombardeo de ofensas negativas hacia tu persona, ¿qué pasa por tu cabeza? Nadie te decía, mira, no, tú no tienes la culpa, tú eras una niña, tú no sabes nada. No, yo recibí mucho rechazo de mi familia. Todavía hoy en día lo recibo. ¿De quiénes, por ejemplo? Porque no tienes tu padre y tu madre. De mi familia. ¿Cómo haces tú para lidiar con eso? ¿En qué te refugias? ¿Tienes alguien de confianza a quien te puedas desahogar y decirle, me siento mal por esto, ayúdenme? Mi refugio es Dios solamente. Solamente es Él. Siempre he depositado mi confianza en Él, siempre le oro a Él, siempre estoy dispuesta a ayudar a los demás. ¿Tú sientes que no era una asesina? Dime que tú te sientes una buena persona, o sea, tú no tenías razón de ser en ese momento para Yo saberlo. me siento una buena persona. Incluso el sueño mío es yo tener una fundación para recoger todos los niños huérfanos que hayan en la calle. Cuéntanos la segunda pérdida que tuviste, o sea, muere tu hermano cuando tú estabas pequeña, ¿quién más se te muere luego? Un hermano, o sea, en el 2013 tuvo un accidente. Yo tengo 2 hermanos de padre y madre, el ciego y otro que murió, y 2 hermanos de madre. Ese hermano mío iba para el campo a fiestar como joven al fin de 21 años y tuvo un accidente y solo él se mató. Todo el mundo quedó bien. ¿En qué andaba? ¿Un vehículo, motor? Un vehículo, un carro. ¿Qué edad tenía en ese momento él? Él tenía 21. ¿Qué significado para ti perder ese hermano? Mucho. Él era mi mundo. Él sí. ¿Te apoyaba, te aconsejaba? Él era mi confidente, mi amigo, mi padre, mi madre, todo. Vivíamos juntos también. Para Jennifer, perder ese hermano ha sido una de las situaciones más difíciles que ha tenido que enfrentar. Sin embargo, no pensó que otras tragedias estaban por llegar. ¿Tu madre en qué momento la pierdes y en cuáles circunstancias? Primero tu papá fue que murió. Ok, dime qué le pasa a tu papá, cuál fue esa situación que viviste. Bueno, mi papá era cardiópata y le dio un paro cardíaco. Y mi mamá, su esposo le quitó la vida. La parte de tu papá, ¿qué edad tú tenías cuando muere tu padre? Tenía 8 años. Ok. Él estaba en la casa, ¿cómo te enteras de que muere tu papá? No, ya nosotros no vivíamos con él, porque cuando mi hermano se quemó, ellos se separaron. O sea, que esa tragedia del accidente donde muere tu hermanito provoca el divorcio de tu padre y tu mamá. Ellos, no sé, no recuerdo bien, porque ellos se separaron, pero siguieron teniendo sus relaciones normales. Ok, que después que nace tu otro hermano. No, 2 más, sí. Ángelo, que fue que se mató en un accidente, y el cieguito. Ok. Cuéntanos un poquito, el día que muere tu papá, ¿lo recuerdas? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fue? ¿Y qué tipo de relación tenías tú con tu papá? Mi papá era mi Dios, como quien dice. Me quería mucho, me apoyaba mucho, psicológicamente me ayudaba mucho también. Él trabajaba con Balaguer en ese tiempo, el Balaguer le regaló un apartamento, un carro y vivíamos bien en ese entonces. Okay. Al morir tu papá, ¿cómo le cambia la vida a ustedes? ¿Tu mamá se queda sola con los 3 niños? Nos cambia muy mal porque de ahí nos mandaron para el campo y ahí fue que comenzamos a rodar. Mi mamá se casó con otro hombre y nos abandonó prácticamente. A mí y a mi otro hermano Ángelo, pero se quedó con el ciego. A partir de ahí,
Jennifer nunca imaginó que su vida se convertiría en un verdadero viacrucis. ¿Dónde quién te fuiste a vivir? Yo viví en todos los sitios. No tuve educación estable prácticamente. ¿Pero donde una tía, una vecina, una comadre, una amiga? ¿Dónde quién? Siempre eran familia, eran familiares siempre. ¿Qué tal esa experiencia de vivir un momento en una casa, en otra tenías problemas, te decían cosas, te señalaban? Muy mal, porque en el último hogar que viví fui víctima de una violación. ¿Qué tiempo duraste siendo violada? Como 2 años. 2 años. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 8 cuando me llevaron para donde esa tía. Tú has dicho que nunca dirás quién fue que te violó. ¿Por qué? Ya no vale la pena. ¿Murió esa persona? Sí, ¿Lo perdonas? claro que sí, Dios perdonó. Y si Dios perdona, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Nunca le dijiste a nadie nada de lo que estaba sucediendo? No, se enteraron cuando salió en el periódico y todo el mundo llamándome ayer. ¿Cómo va a ser que a ti te pasó eso y tú nunca dijiste nada? Y ustedes nunca me preguntaban por qué yo vivía triste. Nunca nadie se enteró por eso. Siempre decían, que ella es una amalgada, que ella es difícil de tratar. Siempre han dicho eso, que soy muy difícil de tratar. Pero nunca se detuvieron a preguntarme, Jennifer, ¿por qué tú eres así? Nunca me lo dijeron. Esa persona te amenazaba para que tú no hablaras. ¿Cómo tú mantuviste el silencio por tanto tiempo? Sí, siempre decía que iba a matar a una de mi familia. Por eso nunca hablaste. Y yo me lo creía, porque niño al fin uno lo cree, pero después que uno es adulto se da cuenta que las cosas no son así. No habías desarrollado en ese momento, no pudiste haber quedado embarazada. No, Estaba muy niña. ¿Se te hizo difícil tener relación de pareja después de haber pasado eso? sí, tanto así que decían que yo era lesbiana. ¿Cómo fue ese primer momento de tú querer tener un noviecito y haber pasado por esa situación? Bueno, a los 14 años sí me enamoré del papá de mi hijo, comencé a salir con él, le dije lo que me hubiese pasado y él me apoyó. Y nos casamos y duramos 9 años juntos. Actualmente no están juntos. Él está desaparecido, una de las víctimas de los tantos desaparecidos de RD, ¿Cuál es su nombre? Israel Cabrera. Desapareció, tú quedaste con los 2 niños. Sí, Ok. ¿No habían tenido ningún problema ustedes? no. ¿A qué él salió ese día que desapareció? Él salió un día de las madres del 2014 y hasta la fecha no se sabe de él. Le dije a las personas para que lo publicaran, pusieron foto en todos los lados, pero nada. Todavía no hemos tenido suerte de encontrarlo. Bueno, señores, esta es solo la primera parte de la serie de hechos y desgracias que han impactado la vida de Jennifer. Sin embargo, luego de casarse a los 14 años para salir de los abusos y maltratos que pasó donde vivía, repentinamente su esposo desapareció y hasta la fecha nadie sabe de su paradero. Ya les contamos el resto de la historia. Estuve rodando de casa en casa, nunca tuve un hogar estable, porque mi papá después en el 94 murió de un paro cardíaco. Mi mamá se casa de nuevo con otra persona, tiene 2 hijos más, pero esa persona le quita la vida.